Seguimos, decía Juan. Tremendo lo que Dios está haciendo en este tiempo, en esta mañana. Dios es bueno. Amén. Así como decía Juan, que hemos sido desafiados, hay un montón de cosas para hacer dentro del reino del Señor. Solamente está la disposición. Descanso. Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Bien, quiero que me acompañen en sus Biblias al segundo libro de Crónicas. Vamos a hablar acerca de la historia de un rey llamado Josafat. Quiero que busquemos segunda de Crónicas 19, versículo 3. Vamos a hablar un poquito acerca de este rey. Como antes decía, ¿no? Tenemos un gran desafío y solamente está a la disposición del corazón de aquellos que, como decía Juan, que hemos sido desafiados en este tiempo a ser parte de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y en este tiempo. Dice la palabra de Dios en segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 3: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Sí? Esto decía en los tiempos de Josafat, de este rey, un rey del reino de Judá. Había en él cosas buenas, había en él cosas que en otros reyes por ahí no se han podido ver, pero Josafat fue un hombre que trajo una revolución a la tierra de Judá. Él tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 25 años. Durante su proceso o el inicio de su reinado, todas las cosas que él hizo trajeron un despertar a la nación. Tomó determinaciones para su nación que trajeron cambios. Durante su reinado, por ejemplo, él envió a sacerdotes y a levitas a todas las ciudades para que pudiesen enseñar la palabra de Dios, para que pudiesen enseñar la ley de Jehová, porque había bendición en aquellos que cumplían con lo que Dios había establecido o lo que quería para su pueblo. Y Josafat, como medida de gobierno, ¿sí? Él determinó que los levitas, los sacerdotes, los encargados de enseñar la palabra, ¿sí? Que vayan por toda la región de Judá, por todo el reino de Judá, compartiendo estos principios, y envió levitas para que enseñen al pueblo. El versículo 10 del capítulo 17 de segunda de Crónicas dice, el 9 y 10 dice: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Versículo 10. Y cayó el favor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿A cuántos les gustan las guerras? A nadie, ¿no? En el principio del reinado de Josafat, el favor de Dios estaba sobre la nación. Y dice la historia que no había en la región alguno que osara enfrentarse con el reino de Judá, con el reino de Josafat. No había nadie. En ese proceso sigue avanzando la historia. Y dice la historia sobre el rey Josafat que él tomó una decisión de ir a acompañar al rey Acab, porque se habían emparentado, habían hecho alianzas. Y fue a visitarlos, y Acab lo invita a una batalla en la cual Josafat no tenía que estar. Y por desobedecer la voz de Dios, casi pierde su vida en esa batalla. Dice segunda de Crónicas capítulo 18, versículo 31. Cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat y dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Él no tenía que estar en esa batalla en el reino de Israel, pero fue a visitar a su familia porque habían hecho alianza con Acab, y fue una batalla a la cual Dios lo había llamado, y por estar en un lugar donde no tenía que estar, casi pierde su vida, pero él clamó a Dios y Dios lo sacó de esa situación. Su vida fue dirigida siempre por Dios. Él conducía a su pueblo a buscar a Dios. Dice segunda de Crónicas capítulo 19 versículo 4: recorría toda Judá y los conducía a Jehová, el Dios de su padre. Estamos hablando de características de un rey
que para la época no era común que una persona determinase su corazón a buscar a Dios, que determinase su vida a, digamos, consagrarla plenamente al servicio del Señor. Y en esta época no solamente había sido afectada su vida, sino que él también conducía a su pueblo a que busquen a Dios. Era un líder que había entendido todo. Era un líder que había entendido que Dios tenía que gobernar sobre su pueblo. Era un líder que había puesto su confianza en Dios. ¿Sí? Él organizó el sistema de justicia en Jerusalén, trajo cambios, reformas a la nación que afectaron, ¿sí?, al pueblo, a la nación, a ser cada día mejores. Hasta acá la historia de Josafat es la historia que todos quisiéramos vivir, ¿sí o no? Pero hubo un momento en la vida de Josafat, en el reino de Judá, que tuvieron complicaciones, que tuvieron que enfrentar una situación compleja. Y esto está en el capítulo 20, versículo 1 en adelante, hasta el 29. Versículo 20, versículo 1 hasta el 29. No se asusten, no mire a su esposa, a su esposo, a su padre. ¿A qué hora nos vamos a ir esta mañana? Tranquilos. Tranquilos, porque a las 3 de la tarde solamente vamos a empezar. No se preocupe por eso. Pero en este capítulo 20 llega en la historia de Josafat un punto de inflexión, una situación que quizás le trajo preocupaciones. Y fue el momento de enfrentar una batalla. Fue el momento donde se levantaron naciones que vivían alrededor de Judá y quisieron enfrentarlos. Y ahí, sí, esto es lo que quiero compartirles en esta mañana. ¿Cómo enfrentar nuestras batallas? ¿Cómo prepararnos para enfrentar nuestras batallas? Pero que ahora, yo me imagino que en ese tiempo no manejaban internet como manejamos hoy. No tenían fibra óptica, ni siquiera tenían datos móviles. Pero me imagino que Josafat sí tenía acceso a la tecnología. Y buscó ahí en su computadora, entró a YouTube. ¿Cuántos ven en YouTube todo lo que hay que hacer? Viste que vos entras a YouTube y dice cómo construir tu casa con 2 escarbadientes. Después ves el resultado, ¡wow! Mansiones. Y vos querés hacer lo mismo y no pasa. Hoy decía Mimi, tomo lo que Mimi decía, no busquemos en internet justamente el lenguaje de señas. Lengua de señas, sí, se lo demoran ahí los papeles. Lengua de señas, porque vamos a cometer errores. Porque justamente ella decía que cada lengua tiene su particularidad, y entonces a veces cometemos esos errores, de entrar a sitios web y descargar toda información. Pero volviendo al tema de la práctica, Josafat entró ahí y puso en el buscador cómo pelear tus batallas, ¿sí? Y él bajó un tutorial de cómo enfrentar, ¿sí?, las batallas, y eso es lo que quiero compartir en esta mañana, y que también seguramente nos va a ayudar en nuestras vidas. Lo primero que hizo Josafat para enfrentar sus batallas, cuando escuchan que los pueblos de Moab y Amón iban a venir contra ellos, los iban a atacar, él lo primero que determinó para enfrentar esas batallas es que fue y proclamó ayuno a toda Judá. El versículo 1 del capítulo 20 hasta el versículo 3 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria. He aquí que a Sesón Tamar y que en Engade. Entonces él tuvo temor, y Josafat se huyó su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en toda Judá. La primera determinación que tomó Josafat para enfrentar sus batallas es proclamar ayuno en toda la nación. El ayuno era una de las claves para alcanzar la salvación experimentada por Judá. ¿Sí? Este fue un ayuno que se hizo pregonar en toda la nación de Judá. Toda la nación participó de este tiempo para buscar la salvación por medio de Jehová. El ayuno no es manipulación, no es, digamos, vamos a hacer ayunos para torcer el brazo de Dios y para que el favor de Dios
venga sobre nuestras vidas, sino que fue apartar un tiempo que ellos podrían haber dedicado a otra cosa y consagraron su vida para buscar el favor de Dios, para buscar el rostro de Dios, para ser fortalecidos por el Señor. Hay momentos en nuestras vidas que nos golpean las puertas, situaciones complejas, difíciles, y a veces no sabemos cómo enfrentarlas. ¿Sí? A veces vivimos situaciones en nuestras vidas, en nuestras familias, que vienen a complicarlo o vienen a complicar la estabilidad que por ahí nosotros estamos desarrollando. Pero hay momentos en que esas batallas se presentan en nuestras vidas. Y el tema es, ¿qué hacemos? ¿Qué armas utilizamos? ¿Cuál es nuestra estrategia? Josafat determinó buscar a Dios y proclamó ayuno a toda la nación. Y no fue un ayuno, como bien les decía hace un momento, para decir, bueno, Señor, nosotros vamos a dejar de comer y vos lo vas a escuchar, sino que fue consagrar su corazón para buscar y tener una relación profunda con el Señor. Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, y habla acerca de 3 cosas que se tienen que hacer en la intimidad. Sí, Jesús dice que necesitamos tener tiempos de calidad con Dios, tiempos de oración en lo secreto con el Padre, porque el Padre lo que ve en lo secreto lo va a recompensar en público. También dice Jesús en ese capítulo de Mateo, capítulo 6, en el versículo 16, que cada vez que nosotros ayunemos, no lo hagamos como los hipócritas o como los religiosos, que les encanta andar con carteles en sus pechos diciendo, hoy estoy de ayuno. ¿Sí? ¿No viste mi historia en Instagram? Sí, estoy ayunando, así que no me invites nada. No me invites a comer ahora, porque estoy ayunando. Jesús dice, cada vez que hagas ayuno, lavate bien la cara, unge tu cabello y que nadie se dé cuenta de que estás en un tiempo de intimidad buscando el rostro de Dios. Porque lo que haces en privado, Dios lo va a recompensar en público. Entonces, para enfrentar nuestras batallas necesitamos estas armas espirituales. Necesitamos consagrar nuestras vidas. Necesitamos apartar tiempo de cosas que quizás nos gustan. Y vamos a decirle, Señor, este tiempo lo voy a dedicar para buscar tu rostro, para conocerte cada día más. Porque sé que vos sos mi fortaleza. Porque sé que vos me ayudás en mis debilidades. Porque sé que vos sos lo mejor que me puede pasar en la vida. Josafat estableció para la nación de Judá un tiempo de búsqueda de Dios, un tiempo de consagrar las vidas al Señor, porque solamente Dios podría traer libertad ante la amenaza del peligro, ante la amenaza de estas naciones que venían a atacar a su pueblo. Y me llamó la atención cómo le dieron la noticia a Josafat. Cuando en el versículo 2 le dicen, y vienen a darle aviso a Josafat acerca de lo que estaba por suceder, les dicen los mensajeros, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. O sea, lo dejaron solo al rey. Vas a tener problemas, Josafat. Sobre vos viene un problema, sobre vos viene una batalla, sobre vos vienen a conquistarte. Pensé que éramos un equipo, habrá dicho Josafat. Pero Josafat no se amedrentó, sino que dijo, es tiempo de que toda la nación busque a Dios. Y lo primero que hace es proclamar ayuno, proclamar un tiempo de búsqueda a Dios, porque es la clave para que Dios pueda traer victoria en cada área que nos toque atravesar. El ayuno que necesitamos practicar es, Señor, necesito postergar mis tiempos para dedicárselo a vos, para dedicárselo a otras personas. Me encantó lo que decía Mimi, cómo nos involucramos, ¿sí?, nuestro tiempo con otros, porque queremos comunicarnos, queremos pasar tiempo con otras personas. De eso se trata, ¿sí?, el Evangelio. De eso se trata, consagrar nuestras vidas y poder compartir nuestros tiempos con otros, porque podemos traer una palabra de esperanza a otras situaciones. Josafat dijo, necesitamos buscar a Dios, necesitamos consagrar nuestras vidas, necesitamos apartar un tiempo y consagrárselo a Dios, no solamente dejar de comer, no solamente abstenernos de algunas cosas que nos gusten, sino consagrar nuestras vidas al Señor. ¿Saben que hace mucho tiempo cuando empecé en el camino del Señor,
En esos primeros tiempos de discipulado, el pastor Martín Castel nos juntó y nos estaba formando y nos estaba enseñando la palabra de Dios. Y en uno de esos temas que tratamos en ese comienzo tenía que ver con el ayuno. Y nos preguntaron acerca de qué pensamos acerca del ayuno. Y muchos dijimos, no me iba a hacer cargo, pero me voy a hacer cargo. Muchos dijimos, ayuno es dejar de comer. Teníamos que la experiencia más cercana de dejar de comer para ir a hacerte un laboratorio, ¿sí o no? Tenés tantas horas de ayuno. Y en ese sincericidio, dentro de los chicos que estaban en ese grupo, que ese sí, no fui yo y no me voy a hacer cargo de eso, dijo, yo voy a empezar a ayunar y voy a ayunar, ¿sí?, el día lunes de tal hora a tal hora. Y después hasta ahí todo bien, ¿no? Porque iba a separar un tiempo para buscar a Dios, porque teníamos una meta en común con el grupo y queríamos buscar a Dios para que Dios nos dé estrategia, para que Dios hable en nuestros corazones, para que Dios nos fortalezca, para que sea un tiempo de renuevo. Hasta ahí estaba bien, pero este jovencito siguió y dijo, total, yo me levanto siempre 12, 12 y media, tengo una horita más y ya levanto para ayuno, dijo. Y yo, pobre pastor Martín, ¿no? Se agarraba la cabeza. ¿Podrá salir algo bueno? Para pensar, ¿no? Pero acá estamos para la gloria de Dios. Pero entendimos que ayunar no era simplemente dejar de comer, sino que era un tiempo de consagrar nuestras vidas a Dios para poder ser fortalecidos por Él. Eso hizo Josafat en este comienzo cuando escuchó que hubo problemas en la nación. Lo segundo que necesitamos emplear para enfrentar nuestras batallas es la oración. Capítulo 20, versículo 5 al 12, la historia sigue avanzando. Lo primero que hace Josafat como estrategia para que Dios traiga libertad fue proclamar ayuno. Lo segundo es, proclamó un tiempo de oración, buscó a Dios. Versículo 5 del capítulo 20 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová y delante del atrio nuevo y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder y no hay quien se resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Esto es lo que dijo Josafat, y sigue diciendo el versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos no han dado el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué pasa cuando se queman los papeles? ¿Qué pasa cuando el problema es tan latente y uno piensa que nos va a pasar por encima? Nos caen todas las argumentaciones, todos los conceptos que tenemos de la teología, todas las experiencias que hemos vivido. ¿Qué pasa cuando ante el problema parece que no teníamos ninguna herramienta para enfrentarlo? En ese momento Josafat lo que hace es ponerse en pie, buscar a Dios y volcar su corazón delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, sos el único que nos puede sacar de esta situación. Sos el Rey que gobierna sobre nuestras vidas. Sos el Dios que gobierna esta nación. Sos el único que puede traer un tiempo diferente para esta situación que estamos a punto de vivir. Entonces, Josafat, ¿qué hace? Se pone en pie y empieza a buscar a Dios
y les dice: sos el único que puede traer una solución a lo que estamos viviendo. ¿Qué hacemos cuando nos toca enfrentar esas batallas que en nuestras mentes no hay posibilidad que podamos salir victoriosos? ¿Qué pasa cuando el problema se asoma cada vez más cerca de nuestras vidas, o de hecho hasta incluso entra en nuestras casas, habita entre nosotros, está en medio de cada situación? Vamos al trabajo y esa situación nos acompaña. Vamos a la escuela y esa situación nos acompaña. Estamos reunidos con la familia y vemos el problema tan real sobre nuestra vida que no sabemos qué hacer o cómo salir de esa situación. Josafat dijo: tú nos vas a oír, Señor, tú nos vas a escuchar y tú nos vas a salvar. En las peores batallas, lo que tenemos que hacer es volcar nuestros rostros delante de la presencia de Dios. Josafat dijo: porque nosotros, Señor, no sabemos qué hacer, no hay fuerza en nuestras vidas, no sabemos cómo hacer, solamente Dios, confiamos en vos. Oh Dios nuestro, dice el versículo 12, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Cuando no sabes qué hacer en la situación que te toque enfrentar, lo más sabio que podemos hacer es volver nuestros ojos al Señor y decir: Señor, te necesitamos. Señor, necesitamos. No dejes de orar. Muchas veces lo primero que hacemos ante los problemas, ante las crisis, ante los fracasos que nos toca enfrentar, es decir: Señor, ¿para qué voy a perder el tiempo? No oro más. De hecho, la oración es un arma espiritual que el Señor nos ha dado para poder seguir creciendo y ser victoriosos en esta vida. Cuando Jesús estuvo en un momento complicado en su vida, antes de ser crucificado, le pidió a sus amigos, a sus más íntimos, a sus discípulos, que los acompañen a orar porque estaba en un periodo difícil de su vida, porque iba a ser crucificado. Y cuando Jesús se aparta a orar y cuando vuelve, los encuentra a sus discípulos durmiendo a causa ¿de qué? Del cansancio. A veces en las batallas, a veces las situaciones, a veces lo que nos toca enfrentar nos sacan energía, ¿sí o no? Parece que ante los problemas, las situaciones que nos toca atravesar, perdemos todo tipo de fuerza emocional, espiritual. A veces parece que nuestras vidas están devastadas y no sabemos qué hacer. Bueno, en esos momentos necesitamos buscar a Dios. Josafat dijo: no sabemos qué hacer, pero sí tenemos en claro que vamos a volver nuestros ojos a vos y te vamos a buscar. ¿Por qué? Porque vos sos el que nos puede sacar de esta situación. Josafat declaró ayuno, declaró un tiempo de búsqueda de Dios porque sabía que Dios iba a traer la victoria. En ese tutorial y en ese canal que él entró en YouTube, cómo vencer tus batallas.com, el usuario era Jesucristo de Nazaret. El tercer paso del tutorial decía, que está en el versículo 13 al 17 del capítulo 20, escuchar el mensaje de parte de Dios. Versículo 13 dice: y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí, y empieza a relatar Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de los moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. ¡Wow! ¿Cuánto nos cuesta entregarle a Dios nuestras batallas? ¿Cuánto nos cuesta descansar en el Señor? Este hombre se levantó porque vino palabra de Jehová y le dijo: Rey Josafat, quédate tranquilo, porque esta batalla no es nuestra, sino es de Dios. Versículo 16, versículo 15. Y dijo: Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis
y los hallaréis junto al arroyo antes de los desiertos de Jeruel, y no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con nosotros. Qué tremendo esto, ¿no? Que Dios nos invite o que Dios hable en medio de este tiempo de búsqueda, en este tiempo de ayuno, en este tiempo de oración, y en ese proceso de la búsqueda de Dios se levante la voz del Espíritu Santo y nos diga: tranquilos, porque esta batalla es una batalla en la cual Dios va a pelear por nosotros. Y uno dice, y ahí entra en confianza: ¿qué tengo que hacer? ¿A quién le tengo que pegar? ¿No? Y Dios, a través de su Espíritu Santo, te dice: quédate quieto. No, algo tengo que hacer, algo tenemos que hacer. Y lo mejor que puedes hacer en los momentos de